Esta cerradura con este tipo de llave se llama llave de Gorja catalana. Es una cerradura arco, ya la hemos quitado y les voy a mostrar cómo es la actualización, la adaptación para mejorar e incrementar la seguridad en una vivienda con este tipo de cerradura, así que acompáñenos. Pero aparte de incrementar la seguridad con un buen cilindro, también lo podemos hacer con un buen escudo, escogiendo incluso escudos que no se puedan taladrar o romper con una radial. Y a diferencia del sistema de gorjas anterior, que si perdíamos la llave lo teníamos que sustituir por el mismo formato, con este tipo de cerraduras no ocurre. Si se nos pierde la llave lo podemos sustituir de una manera muy fácil, e incluso si nuestro sistema ya lo han vulnerado lo podemos mejorar en cuestión de segundos. Pero aparte de incrementar la seguridad con un buen cilindro, también lo podemos hacer con un escudo, y en este caso tenemos opciones variopintas, la cual mejoraría mucho la seguridad de nuestra puerta. Y como yo sé que este tipo de video te encanta, recuerda seguirnos o suscribirte a nuestro canal. Continuamos. Ya estamos terminando la parte interna de la puerta y ahora vamos a continuar con el cerco, porque este es muy importante y se suele descuidar mucho. Van a ver cómo lo vamos a reforzar también. Quitamos todos los tornillos de esta pletina porque la vamos a sustituir por la nueva que nos viene en la cerradura. Y les voy a explicar algo muy interesante. Esta platina no es un simple embellecedor, es un refuerzo del cerco. Imaginen que se encuentra la puerta en este estado sin la pletina. La madera es muy débil y cualquier leve empujón destrozaría el cerco. Eso es algo que casi nunca he explicado en los videos. De hecho, el trabajo que realizamos en el cerco es el más entretenido, el que más tiempo nos lleva a realizar. Y el motivo es que los agujeros donde entran los bulones, o sea, las cajas, en este caso, la caja centrada, tenemos que ampliar debido a que le vamos a meter una caja de metal, una caja de chapa, la cual va a reforzar aún más el cerco. Esto viene en las cerraduras nuevas, las cuales nosotros actualizamos. Es un trabajo de mucho cuidado, es un trabajo muy minucioso, ya que si no tenemos las herramientas adecuadas, si no tenemos el suficiente conocimiento, podemos llegar a romper esta parte del cerco que es esencial para la seguridad de nuestra puerta. Un poco de conocimiento de carpintería sí que tenemos que tener para que el trabajo quede de la mejor manera. Ya estamos sujetando al cerco la pletina, a la cual hemos instalado esta cajita de metal para darle refuerzo a nuestro cerco. Dejamos los trabajos de carpintería a un lado y volvemos a los de cerrajería. Con esta moladora recta estoy regulando la distancia del resbalón para que la puerta no tenga ninguna holgura, y a la hora de girar las vueltas con la llave los bulones no giren en ninguna parte del cerradero, ya que esto estropearía la cerradura. No dejarlo bien regulado es uno de los motivos por los cuales muchas cerraduras se rompen, y no vean la de veces que las personas me llaman a que yo les solucione esto. Bueno, pues aquí tenemos el resultado final. La puerta la hemos actualizado con una cerradura actualizada, valga la redundancia. Esto era lo que teníamos antes, esta cerradura, que bueno, el techo esta va para la chatarra directamente, para el reciclaje, y lo interesante es que hemos generado bastante seguridad en esta puerta, instalándole escudo, cerradura Europerfil, el cual el cilindro de Europerfil es recambiable las veces que haga falta, solamente es extraer y poner el bombín nuevo, y bueno, y protegido por fuera con un escudo acorazado. Así que nada, le dejo ahí con la actualización.